no sé si es la última o la penúltima, pero el curso se va acabando y cuando veo el auditorio así me doy cuenta que prácticamente está acabando, ¿no? Suelen haber cursos que uno va más y cursos que uno va menos. Y en mi época, que hace muchos años, inmunología también era de los que menos íbamos. Porque yo lo voy a decir como persona que no soy inmunólogo, pero que admiro la inmunología, es un tema casi esotérico, porque hay muchas cosas que no se pueden hacer. Entonces, el que quiera ser inmunólogo va a tener que irse afuera. Y el que quiere servir al Perú va a tener que ser no inmunólogo. ¿Okay? ¿Cuál sería la especialidad que escogerían en Perú? Tiene que ser las de enfermedades infecciosas, la cirugía. Justo en las rotaciones del internado. Pediatría, cirugía, medicina interna, ginecología. ¿Okay? Inmunología es una especialidad en la cual yo puedo saber o creer saber muchas cosas, pero no llego al punto. La única especialidad en la cual yo puedo llegar exactamente al punto del problema, pero es la especialidad en que menos puedo hacer, ¿cuál es? ¿Cuál creen que sea? Hay una especialidad de medicina en que yo puedo realmente determinar hasta más que milimétricamente dónde está el problema, pero donde menos puedo hacer. La neurología. La neurología, si ustedes por vía retrógrada siguen la vía diferente, llegan al punto, pero mayormente no se puede hacer nada. ¿Okay? No lo digo esto para desanimarlos, porque hay muchos problemas en neurología en que sí se puede hacer algo. ¿Okay? Bueno, hablando de la manipulación del sistema inmune, básicamente acá hay un tema fundamental, que son las vacunas, ¿no? Desde la época de Luis Pasteur se intenta manipularlo, buscando ver que el cuerpo responda, o ayudarlo a que responda. ¿Okay? Sin embargo, como vamos a ver ahora al final, hay cosas nuevas que, vuelvo a decir, se pueden investigar en otros medios y que realmente son interesantes y esperemos que algún día lleguen, como se dice, a buen puerto, ¿no? La manipulación del sistema inmune básicamente significa hablar de vacunas, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de vacunas, estamos hablando de aquellas actividades en las cuales yo tratamos de prevenir algo mediante el uso de seres vivos. ¿Okay? Aunque esto cambió, ya ahora las vacunas no son solamente seres vivos debilitados, sino también son otras opciones que vamos a ver. Y gran parte del avance se vio al tema del COVID. Ahora, la pregunta que yo me sigo haciendo, y quizás muchos se la hacen, es: ¿realmente el COVID fue una pandemia? Les dejo eso en el aire. ¿Por qué lo digo? Porque en el año 1930 la gripe española mató a 60 millones de personas. Ojo. ¿Okay? Eso sí era una pandemia, pero en el COVID no llegó a tanto. Sin embargo, desde el primer día le pusieron pandemia. Quizás sea como una forma de alertar o de despertar conciencia, no lo sé, pero en términos epidemiológicos no habría sido una pandemia por la cantidad de enfermos y de muertos. ¿Okay? Pero no voy a meterme en ese tema. Algún día sabremos más. ¿Okay? La inmunoterapia es lo que se deriva de la vacunación, porque cuando se comienzan a hacer vacunas, yo puedo darme cuenta de que es posible manipular ciertas respuestas. Por ejemplo, la vacuna de sarampión, una vez que el niño se le es aplicada, nunca más lo tiene. Sin embargo, hay otras condiciones para las cuales no hemos podido desarrollar vacunas. Entonces, a partir de ahí nace la famosa inmunoterapia, donde yo veo básicamente haber problemas infectológicos primero, o infecciosos. Luego deriva el tema de la oncología, obviamente gran reto, a los síndromes neurodegenerativos, donde ahí sí es pura ciencia pura, porque un síndrome neurodegenerativo yo puedo verlo, estudiarlo, saber cosas, pero no puedo hacer nada. Y actualmente el famoso síndrome metabólico. El síndrome metabólico viene a ser aquella entidad en la cual, por resistencia a la insulina, por problemas de lípidos en sangre y por riesgo cardiovascular, es en cierta forma la nueva denominación de la diabetes 2. ¿Okay? Entonces, por ahí va la inmunología. Leí hace poco un artículo que decía que en China han desarrollado, a partir de células madre, nuevas células de beta, para la insulina, pero no lo han publicado en ninguna parte. Y mientras no se publica, no lo vamos a creer. Alguna vez en algún curso ustedes van a llevar aquello que se llama medicina basada en evidencia, y ahí ya lo llevaron de repente. Entonces ahí es donde ustedes pueden darse cuenta si es que lo que se dice es qué tanto se dice, ¿no? Es como cuando nosotros los varones decimos a la dama te quiero y la dama tiene que pensar medicina en evidencia, qué tanto me quiere, ¿no? Tiene que haber pruebas. ¿Okay? Entonces, la vacunación se dice que nosotros podemos decir que es la base de la inmunoterapia. ¿Okay? Las vacunas tienen toda una historia, desde el año 1921, acá resumida, no la voy a repetir, está en los libros, en las publicaciones. Entonces hay un desarrollo de vacunas que va avanzando y que se inicia
o sea, el padre de la inmunología podemos decir que es Luis Pasteur, ¿ok? Aquí, por ejemplo, aparece una vacuna para la meningitis, pero es una vacuna solamente para la meningitis viral, no para la bacteriana. La vacuna de la gripe, nos dicen nomás, vacúnate contra la gripe, y es porque el ministerio compró demasiadas y le han sobrado y las tiene que gastar, pero es la cepa del año pasado, entonces para este año no me hace nada, ¿okay? Pero es una gran arma política, ¿no? La inmunoterapia es la llamada estrategia para modular la respuesta inmune, para modular, no para crear. Yo la respuesta la puedo intentar modular, ya sea para prevenir o para tratar, y básicamente enfermedades infecciosas. Hubo un médico peruano, Ortega, se apellidaba, harán 30 años, que él hizo un cáncer y él desarrolló una propia vacuna, pero no funcionó. Él tomó células, él tenía un sarcoma, que es un tumor de músculo, ¿no? Sacó células de sus sartorios en la pierna, las cultivó e intentó hacer una vacuna. Gran bomba, pero no funcionó, ¿okay? Entonces, yo creo que el intento fue heroico, porque él estaba enfermo, algo así como hizo Carrión, ¿no? Pero no funcionó. Sin embargo, se buscan siempre alternativas nuevas, ¿no? Se busca estimular mecanismos efectores, o sea, los anticuerpos. Yo estimulo la formación de anticuerpos. Recuerden que los anticuerpos son proteínas. Y recuerden que las proteínas vienen de la vitamina O, de la OIA. Entonces es fundamental el consumo de proteínas, ¿okay? Ustedes van a ver los que hagan cirugía, que una herida quirúrgica no cicatriza si el paciente no tiene un buen nivel de proteínas en sangre. Ustedes simplemente le dan proteínas y en una semana cicatriza. Y no digo carne, que cuesta cara, digo pescado, un bonito, un bonifacio, es una delicia, ¿okay? Entonces, proteínas es lo importante. ¿Okay? La quinoa, les voy a decir algo que me dijo un profesor de fisiología, Alfire Migone, que en paz descanse. Él dijo lo siguiente, y se lo voy a repetir textual: la quinoa tiene la proteína necesaria para devolver al hombre peruano la estatura. Los incas eran altos, luego se bajó la estatura. Entonces dice, la quinoa devuelve al peruano su estatura verdadera. Ojo con eso, cuando tenga hijos, quinoa. ¿Okay? Es activa cuando yo busco que el propio sistema inmune responda, y es pasiva cuando yo le doy las armas. ¿Okay? Entonces son dos opciones, y eso pasa hasta en la guerra, ¿no? Ucrania le están dando armas, inmunidad pasiva, y ellos la que tienen están usando inmunidad activa. ¿Okay? Ese es el mejor ejemplo. ¿Okay? La inmunoterapia, yo puedo entonces en una inmunidad o una búsqueda de inmunidad activa, yo lo que voy a dar son células o microorganismos debilitados para que el organismo los reconozca y pueda defenderse porque están debilitados. ¿Okay? Ahí sí hay memoria inmune, porque el propio ser, el cuerpo, aprendió a defenderse. Yo le dije, mira, toma este que está débil, aprende a matarlo. Y aprendió. Pero en la pasiva, no. En la pasiva yo estoy dando, de frente estoy dando anticuerpos ya hechos. Entonces ahí no hay memoria inmunológica. Siempre recordemos eso. Cuando ustedes hagan una historia clínica y pregunten por vacunas, ustedes ya saben cuáles son las que van a dar inmunidad activa y cuáles que llevan a la memoria inmunológica y cuáles no. ¿Okay? Las vacunas son entonces preparaciones, ya no son solamente microorganismos debilitados, producidas con toxoides, el caso del tétano, por ejemplo, de la difteria, ¿okay? Pueden ser bacterias o virus atenuados o muertos, o, ojo, ingeniería genética. Ya les mencioné antes el famoso CRISPR, el editor genético. Entonces, yo puedo ahora tener otras tecnologías, se ha mejorado el sistema de vacunación, y ya les seguimos llamando vacunas, aunque ya etimológicamente ya no son vacunas. ¿Okay? Se administra para generar una inmunidad activa y duradera, estimulando al cuerpo que se defienda. Cuando yo hablaba antes de medicina en evidencia, es que uno tiene que recurrir a ciertas fuentes para tener confianza en lo que sale. Y una de esas fuentes, en este momento, es el Instituto Nacional Americano. El Instituto Nacional Americano tiene la Librería Nacional de Medicina. Y la Librería Nacional de Medicina tiene una parte que pasa al Instituto del Cáncer. Todo lo que ustedes les digan o lo vean, entren ahí. Está ahí, puedo creerlo. No digo, ojo, lo creo, puedo creerlo. ¿Okay? Entonces, ellos, o el Instituto Nacional de Cáncer, el Instituto Nacional de Salud Americano, dice, vacunas son sustancia o grupo de sustancias destinadas a estimular la respuesta inmune ante un tumor o ante microorganismos. Acá ya hacen un cambio, no hablan solamente de microorganismos, hablan de tumores. ¿Y por qué? Porque los tumores son células y son elementos vivos. No es exactamente un microorganismo, pero es un elemento vivo. ¿Okay? Y también, por eso dice bacterias y virus. ¿Okay? Y la vacuna ayuda al cuerpo a reconocer y destruir las células cancerosas con los microorganismos.
Vamos a ver ahora en la segunda parte cómo acá ha habido un vuelco, ¿no? Y ha habido cosas, hay cosas nuevas, y voy a hacerles notar una diferencia de lo que dije en la primera clase que yo estuve o la que vamos a mencionar ahora. ¿Ok? Las vacunas funcionan imitando, ojo, imitando una infección natural causada por virus, bacterias, preparando al sistema inmune para defenderse. ¿Ok? Las vacunas pueden diseñarse de diferentes maneras, ¿no? Virus, bacterias, fragmentos o el material genético. Son las tres opciones generales. Y eso me lleva a mí que yo puedo entonces dividir las vacunas en vacuna verdadera, vacuna atenuada, vacuna activa o inactivada, vector o acá está. Vacuna viva atenuada vendría a ser el virus de la polio, por ejemplo. Lo he debilitado y lo mando al cuerpo. Subunidades son partículas. Toxoide es una sustancia que la bacteria forma, la listeria, por ejemplo, ¿no? Entonces yo esa sustancia la reconozco, la doy al cuerpo para que aprenda a defenderse, para que pueda eliminarla. Ya no se defiende de un ser vivo, sino de una sustancia. Vacunas inactivadas y las nuevas, que son las vacunas de ácido nucleico. Yo tomo una parte, una fracción genética del virus o de la bacteria, hago que mis células reproduzcan y que aprendan a defenderse. Porque como es solamente una proteína, no hay mayor riesgo. ¿Okay? Las vacunas atenuadas están constituidas, como dije antes, una forma debilitada del agente infeccioso, modificadas para perder su poder patógeno y producir una respuesta sin causar enfermedad. Sin embargo, hay accidentes. Cuando una persona está muy debilitada, cuando tiene las proteínas casi en el suelo, ¿ok? ¿Cuál es el porcentaje normal de proteínas en el suelo? ¿Quién lo sabe? 7%. Nunca olviden eso, 7%. Hay personas que están caminando con 4 o 5% de proteínas y eso es terrible. Entonces, en ese caso, ¿ok? Si le ponemos una vacuna, puede hacer la enfermedad. Y por eso es que se dice, ¿no? Vacuna del niño, no lo vacunes cuando está con gripe. En el caso de las vacunas, de las vacunas obligatorias por ley, de la triple, la cuádruple y la quíntuple ahora en los niños pequeños. ¿Okay? Vacunas de subunidades son vacunas inactivadas, fragmentos seleccionados del patógeno, que suelen ser proteínas, hidratos de carbono, y estas tienen una ventaja, son más seguras, porque no están usando patógeno. ¿Okay? Acá yo tengo un patógeno debilitado, pero si en una de esas el patógeno se despierta, la de arriba. Acá no, porque son solamente fracciones. ¿Okay? Y toxoides son vacunas utilizadas para prevenir enfermedades no causadas directamente por la bacteria, sino por un elemento químico que transforma, que es una toxina, es un toxoide. ¿Okay? Generalmente es necesaria una dosis de refuerzo. El caso típico es el tétano, es la difteria. ¿Okay? Entonces, en las inactivadas, yo tengo el virus, lo inactivo para que no se replique y voy a dar lugar a la formación de anticuerpos. En teoría, esto hace que mi cuerpo aprenda a defenderse, utiliza patógenos que no están vivos, pero que además no pueden replicarse. Este caso de las vacunas requiere muchas veces ayuda, y esos son los adyuvantes, ¿no? Y esos adyuvantes son sustancias como alúmina, etc. ¿Okay? Entonces, son vacunas que tienen, además del elemento, vamos a decir, provocador de la respuesta inmune, tienen otras sustancias que actúan como coadyuvantes. ¿Okay? La vacuna de ácido nucleico se toma un pedazo de material genético del virus, ¿okay? Este material se le inyecta a la persona para que replique el virus de la proteína viral y los anticuerpos que llegan. ¿Y por qué puede? Porque solamente es la proteína viral y la proteína viral la que sirve de coraza. Entonces no me interesa poner el virus entero. Es como que yo tengo una pistola, una persona que ataca con pistola, entonces yo le quito la pistola y la pistola se la doy a la víctima. Ya, mira, acá está la pistola, sácale las balas y no te va a pasar nada. ¿Ok? Entonces es una comparación. ¿Ok? Las vacunas vivas, ahí está sarampión, rubiola, paperas, subunidades, el virus papiloma humano, neumococo, que está de moda, ¿ok? Toxoides, difteria y tétano inactivadas, y las copias de ácido nucleico, básicamente el COVID. Esta prácticamente parecieron como el COVID. Está la hepatitis antitumorales, entre comillas. Siempre van a salir teorías que dicen, es el cáncer infeccioso, y si es infeccioso puede ser una vacuna. Entonces se intenta. Ahora, sí hay virus oncogénicos. Entonces, cuando el problema neoplásico es por un virus oncogénico, yo podría ahí sí prevenir con una vacuna, pero no tengo forma de saber qué virus oncogénico va a entrar a qué persona y cuándo va a entrar. ¿Okay? O sea, hay un tema, vamos a decir ahí, logístico.
¿ok? Las vacunas, efectividad. La única que era vacuna contra el COVID, ¿cuál era? Era la más desprestigiada. Que inclusive a los mayores nos ponían la Pfizer, la Moderna, y a los jóvenes pónganle esa. ¿Pero? Sinopharm. No, esa no. La única vacuna era la China, la Sinopharm. ¿Dónde está? Acá esta. Porque esa sí era vacuna, era virus atenuado. Los chinos, bueno, que son millones, pudieron hacerlo, pero no era tan efectiva porque le faltaba perfeccionar. Recuerden que desarrollar una vacuna toma entre 7 a 10 años, y acá se hizo en 7 a 10 meses. Entonces, inteligentemente, otras como Pfizer, ¿no?, buscaron material genético del virus y usaron eso como vacuna, y funcionaba mucho mejor que la vacuna natural, porque llegaba al 96%, pero ojo, solo 96%. Ya después en el tiempo se han encontrado algunos efectos sucedáneos de la vacuna, que es normal, ¿no? Salen los periódicos a decir problemas neurológicos por la vacuna, pero lamentablemente le tocó a ese 4 o a ese 3% que está fuera del rango de efectividad, y eso pasa en todo. Pues nunca nos asustemos, ¿ok? Ahora, cuando se ha usado la vacuna de material genético, es donde las teorías conspirativas nos dijeran, nos están poniendo un ARN para manipular el nuevo orden mundial, etc. No lo sé. Ustedes lo verán, yo no lo voy a ver, así que ya me voy a morir feliz sin ver el nuevo orden mundial. ¿Okay? Si es que hay, ya cuando nos encontremos arriba, si hay algo, me cuentan, oye, si había. ¿Okay? La inmunoterapia, decimos nosotros, va para prevención y tratamiento. ¿Okay? Entonces, en el caso del virus, yo tengo vacunas, ahí están las de proteína, las de RNA, el virus atenuado, esta sería la Sinopharm, etc. A ustedes les ha puesto la mayor parte Sinopharm, creo, ¿no? AstraZeneca. Bueno, ustedes son los únicos los que tienen la verdadera vacuna. Dicho sea de paso, se hablan de efectos sucedáneos negativos con todas las vacunas, menos con Sinopharm. Así que pueden estar tranquilos. ¿Okay? El tratamiento anticuerpos mononucleares, etc., una serie de formas de tratar contra el COVID. Sin embargo, no hubo un tratamiento efectivo. Fue tan desesperante la cosa, y nos acordamos que habíamos estado encerrados, que hasta había gente que tomaba lejía. Y después decía, me curó. No la curó la lejía, era su sistema inmune. Pero, de repente lo curó. Bueno, faltaba averiguar más ahí. ¿Okay? La inmunoterapia contra el COVID tuvo las famosas vacunas Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novavax, y ahí está la Sinopharm. Esta es la única de virus inactivado, miren. Acá se usa antígeno, acá se usa DNA, acá se usa RNA, y esta es la única de virus. Hubo gente que gastó un dineral para irse a vacunar en Estados Unidos. Me voy a vacunar. Ya no era viaje de turismo, era viaje a la vacuna. ¿Okay? Bueno, el que pudo lo hizo, ¿no? Entonces, ojo, todo esto es producto del COVID. Y yo creo que esto es bueno, porque ahora que pasó la onda del COVID, esto nos va a permitir dar pasos más allá. ¿Okay? Entonces, cuidado con eso. La inmunoterapia va a enfermedades crónicas, como el cáncer. La alergia es el reto, ¿no? Uno ve en las redes sociales, y ahora está de moda la red social para todo, inclusive en medicina, dice, ¿no? Despistaje de alergia, vamos a determinar para qué eres alérgico, ven. Y hay muchas personas que lamentablemente van. Y las alergias tienen una base común en todos los casos. Entonces le dicen, mira, ya te hemos encontrado, tú eres alérgico al polvo de Lima. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Te das cuenta? Entonces, lo único que se puede hacer es mudarlo de distrito, moverlo, o usar un tipo de alimentación adecuado. Pero no se puede hacer más. Pero eso es, no lo digo en contra de nadie, pero eso es negocio. ¿Okay? Entonces, la autoinmunidad, en que yo busco que mi cuerpo responda, ¿ok? Y el cáncer, que hasta ahora viene a ser el reto. Se han descubierto cosas nuevas al cáncer. Nosotros entre nosotros decimos, no, mira, ese es bien tranquilo, ese es bien vivo, por no decir otra palabra, por respeto a las damas, ¿ok? El cáncer es eso, es bien vivo. Vamos a ver ahora que hay un mecanismo por el cual el cáncer se va vamos a decir, contra todo. La inmunoterapia busca controlar el rechazo de trasplantes, lo cual es complicadísimo. ¿Por qué? Porque el trasplante es la aplicación de un tejido extraño a mi cuerpo no lo reconoce. ¿Ok? Entonces viene la duda, por ejemplo, yo les planteo la pregunta, ¿una transfusión, o sea, sangre, es un trasplante? La respuesta no es importante, puede ser que sí, puede ser que no, el tema es que funciona, cuando es necesario, ¿no? Pero en los términos inmunológicos se plantea esta pregunta, ¿la transfusión es un trasplante? Para unos sí, para otros no. Entonces, no nos perdamos en eso. ¿Okay? Del mismo modo aprovecho el momento y les voy a decir lo siguiente. Mucho más importante que tener un diagnóstico es tratar al paciente. Ojo, ojo, ojo.
Rápido les cuento una anécdota. Hospital Santo Toribio, neurología, el profesor Cuba, un capo, un clínico total. El profesor Tres acababa de regresar de Francia, de hacer 10 años de neurología en Francia, y había un caso clínico. Nosotros éramos alumnos y estaban ellos dos. Entonces el profesor Cuba le decía, ya, vamos a hacer tal cosa. Y Tres le decía, ¿pero qué tiene? No sé qué tiene, pero vamos a tratarlo. Y el Tres le decía, pero profesor, usted no puede lanzar sin un diagnóstico. Entonces le decía, entonces tengo que esperar que el paciente muera para que el patólogo me dé el diagnóstico. No, yo tengo que tratarlo. Lección. No importa el diagnóstico, no importa el nombre, el tratamiento. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar al paciente? Acuérdense eso es lo primero. ¿Okay? Y si ustedes tienen duda, en la historia clínica ponen D-C y el nombre. ¿Qué significa eso? D/C y el nombre. Descartar. Con eso se cubren, porque recuerden que la historia clínica es un documento legal. Entonces yo no sé lo que tiene el paciente, pero puede ser tal cosa. Entonces pongo DC, tal cosa, descartar. Entonces ya con eso yo puedo estar más tranquilo. ¿Okay? El trasplante versus implante también es un término solamente en terminología. Sea trasplante, sea implante, la consecuencia es la misma. Hay proteína extraña en nuestro cuerpo. ¿Okay? La inmunoterapia, que tiene como el caso de trasplantes, decimos nosotros que es una reacción inflamatoria. Hay un trasplante que se llama reacción, pero un rechazo de trasplante que se llama un rechazo agudo, que se da en las primeras 2 semanas. Y hay un trasplante que provoca un rechazo crónico, que son a partir de los 3 a 6 meses. El segundo es el más frecuente y está mediado por inmunidad celular. ¿Okay? Y existe una condición que es la enfermedad de injerto contra el huésped. Esa sí es inmediata. Es como que a uno le ponen una penicilina, es alérgico, pum, reacción igualito. Felizmente que es rara. ¿Okay? Pero es complicada porque generalmente se da, puede llevar a la muerte y se da cuando hay trasplante de médula ósea. ¿Okay? Los inmunoensayos son la forma como se estudia en inmunología o se desarrolla el tema de las vacunas. ¿Okay? Los inmunoensayos son técnicas en las cuales yo in vitro hago reaccionar un antígeno o un anticuerpo contra un antígeno y puedo medir la cantidad de anticuerpos que se forman. Y yo lo hago esto mediante reacciones coloreadas. Reacciones coloreadas significa que uso sustancias que cambian de color frente al cambio de pH, frente al cambio de la consistencia de proteínas, etc. Y como cambian de color, con un fotocolorímetro lo puedo leer. Y según la longitud de onda, la intensidad del color, yo puedo saber qué cantidad trae. ¿No? Son temas netamente de ensayo. Se usan también isótopos radioactivos, etc. ¿Okay? Se basa en la afinidad, especificidad de un antígeno por su anticuerpo. ¿Okay? O perdón, al revés, del anticuerpo por el antígeno. ¿No? El uso de anticuerpos monoclonales ha sido fundamental para el desarrollo de los inmunoensayos. Cuando se usa material radioactivo se dice radioinmunoensayo. ¿Okay? Hay varias pruebas de radioinmunoensayo, la más famosa fue hasta hace poco el Western Blot, pero ahora la ELISA. ¿Para qué sirve la ELISA? No solo para SIDA, para muchas circunstancias, porque me da la respuesta a la presencia de una infección en el cuerpo, sea reciente o sea anterior. ¿Okay? La prueba de ELISA es una prueba en la cual yo someto la muestra, vamos a decir, el posible anticuerpo, el posible antígeno, perdón, a un anticuerpo. Si hay reacción, uso sustancias que colorean y hay diferentes técnicas. Yo puedo hacerlo directamente, puedo hacer por intermedio de otro anticuerpo, puedo hacer con 2 anticuerpos, ¿okay? O puedo hacer competencia. Eso solamente es parte técnica, eso ni lo miren. Solamente cumplo con describirlo, ¿no? Porque el profesor Joel me dice, tiene que mencionar los diferentes tipos de ELISA. Ok, ya está, ya cumplí. Okay. La inmunohistoquímica es una reacción también coloreada, pero en tejido vivo. Esto ha desarrollado mucho con el cáncer. ¿Okay? Actualmente, una persona diagnostica cáncer, ¿okay? Le sacan la prueba de biopsia, y acuérdense, cuando ustedes hagan cirugía y saquen una prueba de biopsia, nunca saquen poquito. Está en juego la vida del paciente. No importa si le queda un hueco, saquen bien. ¿Por qué? Porque la biopsia puede ser vista acá o allá. Y hay casos patéticos. No fue mi caso, pero fue de un colega mío que hizo una biopsia por un linfoma, una biopsia de ganglio, y dieron el resultado y salía blanco. Pues no se confió, lo llevó a neoplásica y salía negro. Entonces, ¿qué pasa acá? No se confió, lo llevó a Brasil, decía blanco, lo llevó a Argentina, decía negro. Entonces, ¿qué pasó? Era un ganglio con 2 lesiones.
El mismo cráneo tenía dos tipos de lesión neoplásica, por eso había dos diagnósticos. ¿Okay? El corte salió de acá uno y de acá el otro. Entonces siempre hay que sacar una buena cantidad. ¿Por qué? Porque la prueba de biopsia yo la puedo someter a inmunohistoquímica y veo opciones coloreadas. Yo tuve un paciente muy cercano que hizo un sarcoma, se le hizo la biopsia, dio un resultado y se determinó una quimioterapia. La familia mandó las láminas, porque habían láminas, ¿okay?, a Estados Unidos, a una institución que se llama CAIS, donde hacen un estudio inmunohistoquímica, y le dijeron, ok, tú tienes un sarcoma, pero según lo que vemos, mejor te conviene esta otra quimioterapia. Y de las 5 medicamentos que él tomaba, o llevaba, o le inyectaban, se quedó con 3 y cambiaron 2, y salió. Ahora, uno dice, entonces es la solución, ¿no? Porque lamentablemente los sarcomas recidivan en un plazo de 3 años. Entonces volvió a recidivar, le volvieron a sacar otra biopsia, y ahí ya no funcionó. Pero por lo menos tuvo 3 años más de vida feliz, ¿no? Bailando y etc., ¿no? Entonces, cuidado con eso. Acá tengo yo una prueba positiva a la langerina. La langerina es un marcador de la célula Langerhans, en piel, ojo, ¿no? Es una célula en piel, y en todos estos puntos, vamos a decir, lilas, indican la actividad de la célula Langerhans, por consiguiente está ahí la langerina. Entonces eso me da a mí la idea de que hay guerra. Veo soldados, hay guerra. Entonces acá se ve cuando hay un problema tumoral en piel. ¿Okay? Y acá tengo el CD1, también en piel, que es una célula presentadora de antígeno irregular. Entonces yo con esto puedo hacer un diagnóstico que hay un problema ahí, en este caso era un melanoma. ¿Okay? La inmunohistoquímica, decía yo, no lo repito, hago una reacción y acá tengo la sustancia coloreada. Entonces acá tengo el antígeno que necesito probar, o el tejido, realmente es en tejido, ojo, ¿okay? Aplico la técnica de radioinmunoensayo y pongo una sustancia coloreada. En este caso es el Blue Complex. Esa sustancia coloreada, al dar color, va a determinar la cantidad de antígenos que hay. Y la cantidad de antígenos me indica la gravedad. ¿Okay? La prueba de COVID, ¿no? Había un test genético para determinar el RNA y decían, ¿no? ¿Qué prueba te haces? Tal una, tal otra. ¿Okay? Entonces, todas son buenas, ¿okay? Porque voy a detectar siempre anticuerpos, especialmente la IgM. El tema no está en lo que encuentro, el tema está en las personas. Recuerden, hay enfermos, no hay enfermedades. Cada persona evoluciona diferente. Entonces, yo puedo haber hecho una prueba y me da negativa y el paciente muere igual. ¿Okay? Eso es respecto a vacunas. Salieron hace unos 2 años, 3 años, 2 artículos. Como ustedes se van a quedar con la clase, ahí está, ¿okay?, la referencia. ¿Y qué dicen estos artículos? 2 provinieron de China. Dicen lo siguiente. Acá tengo yo lo normal. En la primera clase que yo hice, se acordarán que yo les mostré una cosa que se movía, que entraba el antígeno, la célula presentadora lo llevaba a la célula, al linfocito B, y lo enseñaba a defenderse por los anticuerpos, etc., y quedaba cargado para cuando llegue de nuevo. ¿Okay? Entonces acá tengo yo una célula tumoral, ¿correcto? Que acá puede ser, ojo, también una presentadora de antígeno, pues la presentadora de antígeno presenta lo que llega, no sabe si es bueno o es malo, y lo lleva al linfocito T. Acá tengo yo la unión. Pero se ha descubierto que no es todo, que existen las llamadas immune checkpoints, que son proteínas de control, ¿correcto? Y estas proteínas de control son estas, que tienen, vamos a ver después la lista. Estas proteínas de control son aquellas que dicen, ajá, llegó la visita. Y estas son las que dicen al linfocito, actúa o déjalo quedarse. Entonces, normalmente estas proteínas de control, los immune checkpoints, ICP, ojo, punto de control inmune, son las que deciden qué va a hacer el linfocito. Entonces, yo decía antes, las células del cáncer, o el cáncer es muy vivo, ¿no? Entonces, esta célula cancerosa ha desarrollado la forma de anular, mediante los puntos de control inmune, menos ICP, la respuesta del linfocito. ¿Ok? Entonces, los immune checkpoints son proteínas transmembranas que actúan como señal reguladora de la respuesta inmune para el reconocimiento del antígeno por el receptor del linfocito. ¿Okay? Entonces, son como decir, ya no solamente la puerta, sino que ahora hay 2 guachimanes. Y los 2 guachimanes serían estas 2 proteínas. ¿Okay? Hay 2 clases de señales reguladoras. Estas proteínas, estas immune checkpoints, tienen 2 tipos de señales. Una señal estimulante, que aumenta la respuesta inmune,
oye, es cancerosa, aniquílala, aumenta la respuesta inmune. Y tiene otras que son inhibitorias, que disminuyen la respuesta inmune. No es conocido, déjalo pasar. ¿Okay? Estas letras de acá, CD28, IC, etc., son los nombres que se han dado a los inmune checkpoint que se van descubriendo. Y lamentablemente son un montón. ¿Okay? Son parte normal del sistema inmune, los puntos de control inmune, ICP, ¿okay? Para prevenir la destrucción de células saludables. Porque cuando se produce una reacción inflamatoria en el cuerpo, el linfocito reacciona. Es guerrero, es Rambo, pero va para matar. Entonces, no, a esa no la mates. Porque ese es nosotros, ahí interesa el inmune checkpoint. No, a ese sí mátalo porque ese es enemigo. ¿Okay? Entonces, funciona cuando las proteínas de superficie del linfocito T reconocen a las células de otra especie, pero básicamente por sus proteínas, porque la parte de la célula que va a afrontar al linfocito es una proteína también, que se expresa en ese momento, generalmente es proteína de superficie, y proteínas tumorales, por ejemplo. Entonces, el inmune checkpoint es el futuro, y por suerte ya hay un medicamento autorizado por la FDA para controlar esto, pero funciona solamente en melanoma y en otro tipo de cáncer que no me acuerdo cuál es, pero melanoma es el principal. ¿Okay? Pero vendrá más. ¿Okay? Estos inmune checkpoints se unen, ojo, se unen, ¿okay? A el receptor del linfocito y apagan la respuesta inmune. Esta sería la manera como las células tumorales se van en el sistema inmune. En otras palabras, ustedes llegan a la puerta se abre, está el watchman, están ellos. ¿Okay? ¿Usted a dónde va? Voy a clase. Carnet, ok, entra. Pero puede venir un disfrazado y falsifica el carnet. Entonces lo apaga el watchman porque se queda sentado y pasa. Y acá nos meten una bomba. No, estoy hablando hipotéticamente, no, pero así funciona. ¿Okay? Ahora, estos son todos los inmunes checkpoint descubiertos. Acá tengo la célula tumoral y tengo el linfocito, el T. Entonces, esto obviamente nadie se lo va a aprender, pero sí que existen. Entonces, cuando yo me dedico a la investigación, puedo dirigir mi batalla, mis fuerzas a uno solo. ¿Okay? O al que está presente en ese momento. Yo tengo acá, por ejemplo, ¿no?, que tengo el PDL1 se une a este receptor, ¿okay? Y tengo la célula tumoral, y la célula tumoral ahí es eliminada. Acá está. ¿Okay? Y acá tengo yo el anti-PD1. El PD1 es el inmune checkpoint. Y el anti-PD1 es el inhibidor del inmune checkpoint. ¿Okay? Y esos inhibidores del inmune checkpoint son ya uno que está autorizado. Pasemos acá. El Opdualac. El Opdualac es la combinación de dos anticuerpos monoclonales, que juntos van a entrar para actuar. Uno acá y el otro allá. Están actuando contra el LAC3 y el PD1, que son los puntos críticos en el linfocito. Entonces, este ya está aprobado por la FDA. ¿Ok? Entonces, viene por ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál tiene que ser el problema? Es carísimo. ¿Okay? Tendrá que en algún momento llevarse a una producción en masa para poder nosotros decir que lo vamos a poder usar. ¿Okay? Entonces, son reconocidos, los primeros reconocidos, los inmune checkpoint reconocidos fueron 8. Hay especialidad por célula, no es que sea uno para todo el cuerpo, es por célula protegido y por respuesta. ¿Okay? El linfocito T y los ligandos se expresan a demanda, eso es otro problema. Si el linfocito T está, vamos a decir, dormido cuando está básicamente en su fase pre-reproducción, no responde. Cuando está listo para responder, ahí sí, por eso dice que se expresan a demanda. ¿Ok? Y pueden participar células adicionales, aparte del linfocito. Ahí estos son los 8 reconocidos. 4 y 4. Y miren ustedes, células epiteliales, ojo, neuronas. Y aquí hago el nexo con lo que viene. ¿Ok? Hay un autor, bueno, estos son los 8 checkpoints reconocidos hasta ahora, ¿okay?, sobre los cuales se está comenzando a actuar. ¿Ok? Pero miren esto, este nombre, Marc Daeron, no sé cómo se pronuncia cuando está con diálisis, pero este nombre, guárdenlo. Este es un amigo francés, inmunólogo, que ha hecho unas contribuciones tremendas en la inmunología. Por ejemplo, él ha establecido y nos dice que hay una relación directa entre el sistema inmune y el sistema nervioso. Él dice, el sistema nervioso responde a estímulos con acciones, el sistema inmune responde a estímulos con sustancias. Sin embargo, hay sustancias que juegan en los dos equipos, dicho no con mala onda. ¿Ok? Entonces, hay sustancias, por ejemplo, citoquinas, quimoquinas,
que funcionan con el sistema nervioso y con el sistema inmune. Acá funcionan como mediadores de inflamación y acá funcionan como neurotransmisores. ¿Ok? Y eso se lleva a todas las otras células. Entonces hay una relación directa y quizás eso explica lo que yo dije en mi clase anterior, en la primera, que decía, ¿cuál es la mejor forma de cuidar el sistema inmune? ¿Quién se acuerda? Uy, no se acuerda. Estar en buen estado de ánimo. El buen estado de ánimo me levanta la inmunidad. O sea, saliendo de acá, chicos, vente todos a bailar. Van a salir por el sistema inmune, pero por el techo. ¿Ok? Y eso es por la relación con el sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, ya para acabar. Sistema nervioso. Entonces yo tengo un trauma o estrés cualquiera, puede ser una infección, que va a llegar a entrar a mi cuerpo. ¿Quién capta las señales de que esto está pasando? El cerebro. ¿Ok? Entonces el cerebro capta, y en el cerebro se van a dar lugar 3 respuestas. La primera respuesta es la del sistema límbico. El sistema límbico es el que controla las emociones. Entonces, lo que está pasando, ¿me gusta o no me gusta? Obviamente, si es un estrés no nos va a gustar, pero el sistema límbico siempre participa. ¿Por qué participa el sistema límbico? Porque es automático, es autónomo. Los reflejos, el cerebro primitivo. Ese no lo controla la razón, es de frente, responde. ¿Ok? Entonces, la primera respuesta viene del sistema límbico, que controla el estado de ánimo. Adicionalmente, hay otra parte de la respuesta que va a la hipófisis para liberar el factor liberador de corticotrofina. Y ese factor liberador de corticotrofina va a ir a la glándula suprarrenal. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. La otra parte, bueno, va a la corteza de la médula. La otra parte, o otra respuesta, se va al hipocampo. ¿Por qué el hipocampo? El hipocampo va a establecer un cambio de humor. Y por eso es que toda persona enferma está de mal humor. Entonces yo podría revertir esto, puedo intentarlo por lo menos. Por eso digo, a bailar, ¿no? Para lograr que yo revierta esto. Y además, otra parte se va a la corteza motora. ¿Por qué ir a la corteza motora? Porque si es una situación específica, yo puedo correr o puedo pelear. Porque recuerden que estoy hablando de un estrés o trauma, pero no digo infeccioso, digo simplemente en general. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en la glándula suprarrenal? En la glándula suprarrenal, la corteza, ¿ok? Las médulas se diferencian y la corteza va a dar lugar a aparecer en todo esto. ¿Ok? Miren, inflamación acá, respuesta inmune, disminuida. Ojo, el estrés. Y esto está probado. Entonces, a su vez, la médula nos va a llevar básicamente a lo que son las catecolaminas, ¿ok? Que son básicamente la adrenalina, y esto aumenta la presión arterial, el ritmo cardíaco, porque me pone en alerta. Y esto explica por qué antes se hablaba de la diabetes emotiva. Una persona diabética no tenía la glucosa muy subida, entraba en estrés, se liberaba adrenalina, la adrenalina requiere energía, la energía viene de la glucosa y la glucosa está reservada en el hígado, la adrenalina se va al hígado y libera glucosa y la glucosa sube. Es diabético de estrés, no es estrés. O no es emotivo, pero es por estrés. ¿Okay? Por este mecanismo de liberación a nivel de la médula suprarrenal que viene desde lo que dijimos antes, por la entrada del estrés. Ahora, esta inflamación de respuesta inmune provocada por el estrés nos lleva a todo esto: citoquinas, interleuquinas, factor agregador de plaquetas, proteasas, complemento, histamina, lo que hemos estado estudiando en todo el curso. ¿Se dan cuenta? Entonces, la relación entre el sistema nervioso, como dice Tabrón, y el sistema nervioso y el sistema inmune es, pero así, total. ¿Ok? Entonces, primera regla, a sus pacientes hay que escucharlos. Hay pacientes que van a llegar a su consultorio, pero están terribles. Usted los deja hablar, les cuenta su historia, tengan paciencia, ojo, tengan paciencia. ¿No? Nada de ya toma esto, ya vete. No, tengan paciencia. ¿Ok? Lloran, pum, y de repente, doctor, ya no tengo nada. Hicieron una catarsis. Porque esa es la labor del médico, dar alivio en todo sentido. ¿Ok? Y nosotros podemos manejarlo desde ahí. Termino con la diapositiva que espero que se acuerden de William Osler, que fue la primera que yo les mostré, bueno, después de la carátula, en la que dice, ojo, si no fuera por la gran variabilidad entre los pacientes, la medicina sería solo una ciencia y no un arte. Científicos somos muchos. Les pido que sean artistas de la medicina, o sea, que vean cada paciente con nombre y apellido. Si están en pleno estudio y encuentran un caso simpático, oye, tengo un buen caso de tuberculosis en mi sala, pero no lo diga pues delante de la familia, ¿no? Ni delante del paciente. Eso es entre alumnos, entre profesores, entre estudiantes, entre médicos. ¿Ok? Recuerden, si no fuera por la gran variabilidad, estaríamos haciendo solamente ciencia. Tenemos que pasar a hacer un arte. Y esto se está perdiendo. Ojo. Entonces tienen que ustedes marcar la diferencia. Y queridos amigos, colegas,
Gracias.